En la Biblia hubo una fiesta en la casa de María, Marta y Lázaro. Marta se molestó porque María no la ayudaba a cocinar. Pero Jesús dijo: María ha elegido la mejor parte, la que no le será quitada. Se sentó a los pies de Jesús a escuchar su palabra. Quiero animarte hoy. ¿Por qué no eliges esa buena parte? Vamos a estudiar la palabra de Dios juntos. Algunos conocen fragmentos de mi historia. Estaba reflexionando esta tarde y sentí que debía compartirles más de mi historia y compartir de la palabra. Fui criado en el área, en una buena familia, no eran creyentes. Yo nunca escuché la palabra de niño y me desvié un poco y no puedo culpar a nada más que a mi propia naturaleza excesiva en la carne. Si encontraba algo que me gustara, siempre lo tomaba al extremo y esa tentación con la presión de amigos y también una naturaleza torcida me trajeron muchos problemas. Comencé a beber mucho de joven. De hecho, en secundaria, al inicio, llegaba a la escuela ebrio en la mañana, me levantaba una hora antes para beber una botella de vino, me la terminaba y me iba a la escuela así. Seguido estuve ebrio en la escuela y después terminé usando drogas también y las cosas en realidad pasaron de mal a peor y si me hubieran visto creerían que era normal. Jugaba béisbol, hacía deporte, todo eso, pero había otras cosas también en mi vida. Como dije, es un milagro que viviera suficiente para ser salvado. Me desmayé al volante más de una vez y una vez en la carretera. Nunca salí herido, milagrosamente. Una vez desperté, me había desmayado al volante y desperté con un tren que pasaba. Choqué mi auto a unos metros de la vía del tren y el tren pasó zumbando en la mañana. Me despertó, bajé, toqué una puerta, una señora abrió y dije: disculpe, ¿en qué ciudad estoy? No tenía idea de dónde estaba, ni en qué ciudad estaba. Me perdí. Ese tipo de cosas me pasaban seguido. Y lo último, cuando supe que estaba en problemas, fue cuando estaba en el patio de alguien y tenía las manos llenas de pasto y la boca llena de pasto. Había estado comiendo pasto del patio de alguien por el excesivo uso de drogas. Y recuerdo que esa noche pensé: Bayless, tienes un problema. Y si no te vas de aquí, terminarás en la tumba. Y decidí dejar California del Sur y alejarme de mis amigos, ya no usar drogas. Se acabó, me mudé a Oregon. Tomé un pequeño lote de drogas por si acaso sentía un momento de debilidad. Lo que pasó el primer día, me encontré con un traficante que conocía desde Long Beach, en Ashland, Oregon. Salimos y nos drogamos y, bueno, las cosas se salieron de curso desde ahí y podrían creer que no buscaba a Dios, pero sí. Nunca había oído el Evangelio, tenía veintitantos. Ningún ser humano me había contado la historia de la redención. Ningún ser humano me había dicho que Jesucristo estaba vivo. Ningún ser humano me había contado la historia de la salvación. Nadie. Y uno de mis mejores amigos había dejado la secundaria. Fuimos amigos desde la primaria. Dejó la secundaria y se volvió Hare Krishna. Se cambió el nombre a Bopadet. Y yo iba a los grandes festivales Krishnas, leía el Bhagavad Gita, iba a la iglesia metafísica, practicaba yoga kundalini, practicaba religiones nativoamericanas. En la mayoría de ellas tenías que consumir drogas orgánicas en las ceremonias, pero buscaba a Dios. Incluso visité a una señora que vivía en la montaña que decía que cuando se veían platillos voladores, los aliens le hablaban. Fui a visitarla, estaba buscando la verdad y consideré la cristiandad. Tenía esta lista mental, era lo último en mi lista. Y bueno, yo estaba ahí, pero finalmente iba a echarle un vistazo y mi novia me dio unas drogas una noche. Debía dárselas como a 10 amigos, pero en lugar de eso tomé todo el paquete yo solo. Casi muero esa noche. Fue una mala noche. Y al día siguiente estaba extremadamente deprimido y
Caminaba por un parque, el Parque Lithia, en Ashland, Oregon. Iba caminando, meditabundo, y llegué al área de juegos y me descubrí pensando en Jesús. Pero no era el Jesús de la Biblia, era el Jesús, el gurú, Jesús, el buen maestro, Jesús, un gran chico y el modelo a seguir. Pero estaba pensando en Jesús. Intentaba pensar en algo más y mi mente volvía a Jesús como si alguien me pusiera pensamientos. Iba por una pista y me detuve y miré hacia arriba y dije en voz alta al estar solo, bueno, voy a pensar en Jesús. Y seguí pensando en Jesús una y otra vez. Atravesé el área de juegos de los niños, donde había, no sé, 100, 150 niños divirtiéndose, y un niño mexicano se acercó a mí. Tal vez tenía 12 años, tenía las manos en los bolsillos, unas botas de vaquero, y nunca me volteó a ver. Cuando pasó a mi lado, algo tocó mi espíritu. No podía dejar de ver a este niño y sabía que lo que él tuviera era bueno, era completo. Y lo que fuera, sabía que yo no lo tenía intuitivamente. Sabía que él tenía algo que era muy bueno y literalmente me puse de puntillas para verlo hasta que desapareció del otro lado del parque y dije, ¿qué tiene ese niño? Y seguí pensando en Jesús y seguí caminando y ese parque se convierte en un bosque. Me adentré mucho en el bosque y bajé un terraplén inclinado, me senté junto a un arroyo sobre una roca. No me veía como me veo ahora. Tenía el cabello largo, usaba atado con unas plumas y tenía una barba larga. Estaba sentado en la roca, pensando en Jesús. Nadie me veía ahí y a los 10 minutos el mismo niño se deslizó del otro lado del arroyo y se sentó en una roca, enfrente de mí. Y se me quedó viendo. Lancé una vara al agua, él lanzó una vara al agua. Se me quedó viendo un rato y dijo, te hago una pregunta. Asentí con la cabeza y dijo, ¿conoces a Jesús? Y honestamente, cuando me preguntó eso, sentí, él debe creer que yo soy Jesús. Eso pensé. Y dije, ven aquí. Saltó por una roca, se sentó a mi lado y me dijo, mira, ¿no es maravilloso? Y comenzó a hablar como si Jesús siguiera vivo. Habló y habló de Jesús y de esa relación y lo maravilloso que era Jesús y yo pensé, qué raro eres. Y él dijo, ven, te presentaré a mi mamá. Seguí a este niño por el parque, al área de juegos, y había una mujer dormida en el césped. Y él la despertó. Aún recuerdo que tenía marcas de césped en la cara. Y él dijo, mira lo que encontré, mamá. Hablé con ellos un rato y dije, tengo que irme. Y cuando me iba, se llama Ramona, ella dijo, ven a nuestra casa a cenar. Y dije, no, gracias, tengo que irme, mucho gusto. Pensé, son las personas más raras que he visto. Y cuando me alejaba, ella dijo, queremos que vengas, y me gritó la dirección mientras yo me alejaba. Y yo me hice loco, y luego de, no sé, tal vez 2 semanas, sentí un deseo abrumador de ir a su casa y recordé la dirección. Encontré la calle, estacioné mi camioneta y estaba en una pendiente. Iba por la calle y allí estaba Ramón, asomada de una ventana del segundo piso, y gritó, ¡Bey! Todos me llamaban así entonces. ¡Bey! ¡Ven aquí! La vi y subí. Ya tenían la cena lista, habían puesto un lugar para mí. Ella dijo, te estábamos esperando. El Señor nos dijo que vendrías esta noche. Yo dije, ¿disculpa? Y yo tenía este hábito. Todos tenemos nuestro espacio personal. Estás cómodo. Si alguien se acerca, haces... Yo tenía este hábito de invadir el espacio de las personas. Y cuando ella dijo, Jesús nos dijo, me acerqué así de su nariz y dije, ¿quién te dijo? Ella me vio a los ojos y dijo, Jesús nos dijo. Comimos espagueti y... comencé a pasar tiempo con ellos y hacerles preguntas y ella me leía la Biblia y me hablaba de Jesús y me gustaría decirles que fui salvado de inmediato, pero no. Me fui con un amigo y nos mudamos a la Ciudad de México y me involucré en cosas ilegales allá. Algo de ello incluía drogas y otras cosas. Y era miserable. Tenía todo lo que creía que me haría feliz ahí. Teníamos todas las drogas que quisiéramos. Estábamos con los más ricos ahí. Estábamos en una fiesta y un chico lanzó 1 kilo de hierba a la fogata porque estaba aburrido. Así de
Así de abundante eran las drogas. Teníamos todas las chicas que quisiéramos. Vivíamos en un lugar muy lindo y yo era miserable. En ese entonces había 11 millones de personas en la Ciudad de México. Ahora son 27 millones o algo así. Pero recuerdo que en el piso treinta y tantos en el que vivíamos, nos embriagábamos diario y veíamos las luces de la ciudad. Yo pensaba, ¿por qué soy tan miserable? Tengo todo lo que creí que me haría feliz. Tengo chicas, tengo drogas, tengo mucho dinero y soy miserable. Y decidí volver a Oregon a buscar a ese niño y a su madre. Le dije a mis amigos, me voy cuando, les dije ahora. Subí a mi camioneta, compré una caja de cuartos de cerveza, no dejé de tomarla y conduje 5,000 kilómetros de la Ciudad de México hasta Oregon. Subí a personas, les daba una cerveza y conduje hasta Oregon. Encontré a estas personas y cada vez estaba más convencido de que había algo con este asunto de Jesús. Pero tenía dudas sin respuestas y mis amigos tenían preguntas para las que yo no tenía respuestas. Y dije, no sé, algo me dice que esto es real. Y me quedé con unos amigos una noche. Ellos vivían en las montañas en una ruta aislada y salí para recostarme en el toldo de mi camioneta. Y estaba viendo el cielo, era muy entrada la noche y fue la primera vez en mi vida que recuerdo haber orado. Dije, Dios, si esto es real y Jesús es tu Hijo, y toda esta historia sobre la salvación es real, ¿qué dices de esto? Le hice una pregunta a Dios y no escuché nada. Le hice a Dios otra pregunta y nada. Y comencé a llorar. Comencé a gritarle a Dios y grité otra pregunta. ¿Qué hay de esto? ¿Qué hay de aquello? Grité 2 o 3 preguntas y nada. Me sequé las lágrimas, me bajé del toldo de mi camioneta y me fui a dormir. Y al día siguiente algo impresionante me pasó. Dios me habló. No sé cómo supe que era Dios, pero intuitivamente sabía que era Dios. Dijo, quiero que vayas a la casa de Ramona. Lo escuché aquí, tan claro como cualquier otra cosa en mi vida. Lo escuché en mi corazón. Quiero que vayas a casa de Ramona. Y sabía que era Dios. Conduje allá y ellos iban a salir. Dije, ¿a dónde van? Vamos al siguiente pueblo, a Medford, a una misión callejera. Dios me habló una segunda vez, tan claro como cualquier otra cosa. Quiero que vayas con ellos. En lugar de asentir internamente, dije, no, no lo creo. No quiero ir. En mi corazón dije, Dios escucha, hagamos un trato. Si me invitan, iré. De inmediato Ramona se gira, me apunta y dice, ve, ¿vas con nosotros? Dije, sí. Entonces fuimos, me senté en primera fila, tenía un pantalón naranja entallado con grandes franjas amarillas a los lados y unas botas grandes. Me senté en primera fila con los brazos cruzados. Pensé, está bien. Tenían estos atriles gigantes ahí y una mujer pequeña se paró enfrente, cantó unas canciones y luego dio un testimonio. No tenía idea de qué significaba. Procedió a citar palabra por palabra la primera pregunta que le hice a Dios la noche anterior, acostado sobre el toldo de mi camioneta en las montañas, y compartió la respuesta de la Biblia. Y comencé a llorar. Un chico se levantó a dar testimonio, pero en lugar de eso citó la segunda pregunta que le hice a Dios la noche anterior sobre mi camioneta. Compartió la respuesta de la Biblia. Alguien se paró después de él y citó las preguntas que le había gritado a Dios. Y compartió la respuesta. Para entonces yo estaba en primera fila llorando descontroladamente. Me di cuenta de que era real. Me di cuenta de que era especial. Y esa noche fui la única persona que respondió cuando hicieron la invitación. Y recuerdo que había un chico llamado Andy Green. De hecho, él comenzó la primera capilla Calvario en Ashland, Oregon. Y Andy me sostuvo mientras lloraba. Lloré y lloré y lloré y lloré y lloré y lloré y lloré más. Porque vi que era verdad. Dios me había aceptado. Y saben, impusieron las manos y oraron por mí. Nunca más volví a usar una droga en mi cuerpo. Ya pasaron 37 años. Fui libre esa noche. Y Dios nos encuentra a todos donde lo necesitamos. Dios sabía cuándo lo necesitaba. Quiero decirte algo, no creo que sea una coincidencia que estés aquí. Hay un Dios en el cielo que conoce tu nombre.
te ama incondicionalmente. Quiere que lo conozcas. Lean un par de versos conmigo, por favor. Segunda de Corintios capítulo 5, verso 16. Así que de ahora en adelante no consideraremos a nadie según la carne. Aunque antes conocíamos a Cristo en la carne, ya no lo conocemos así ahora. Les voy a citar otra traducción. Escuchen esto. Dejamos de valorar a otros por lo que el mundo piensa de ellos. Antes, equivocadamente, valorábamos a Cristo así, como si fuera un simple ser humano. Ahora pienso muy diferente. Pensé que Jesús era un hombre normal y me equivocaba. Isaías dijo de Jesús: no hay belleza en él para que no lo deseemos, ni señorío, ni majestad. Solo era el hijo de un carpintero que se veía muy ordinario. Pero qué declaración tan equivocada. Por fuera tal vez parecía normal, pero adentro era una deidad. Dios en la carne. Y Pablo, cuando les escribe a los Corintios, dice: escuchen cómo nos equivocamos con Jesús al juzgarlo por fuera. Estuvo mal. Hemos aprendido a no hacer eso con las personas. Ya no vemos a las personas desde un punto de vista mundano. ¿Por qué? Verso 17 nos dice por qué. Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Las cosas viejas pasaron, todo es hecho nuevo. Alguien tal vez era un empresario egoísta, tal vez se ganó la reputación, o una chica alocada, o un drogadicto, o un político egocéntrico, o lo que sea. Esas etiquetas no significan nada cuando la persona acepta a Cristo. Todo se vuelve nuevo, cambian, y eso literalmente es nuevo, algo que nunca había existido jamás. La palabra griega es original. No es algo parchado ni una versión repintada del viejo tú, sino una en que Cristo se vuelve una persona nueva. Te pone un espíritu nuevo, amigo. Escucha, si el Jesús que aceptaste no te cambió desde adentro, tu Jesús no es el real. Quiero que sepas eso. Bueno, verso 18. Vayan conmigo, por favor. Todas las cosas son de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo en Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Bueno, todas las cosas son de Dios. En otras palabras, Dios es el único que ha hecho esto. Tú no lo hiciste. Yo no lo hice. No es un sacrificio personal, no son buenas obras, es solo gracia. Dios es el comienzo, Dios en medio, Dios al final. Por gracia fuiste salvado a través de la fe, no por obras, para que nadie se vanaglorie. Amigo, no es por tu sacrificio personal. No es por obras buenas que eres justo ante Dios. No es por dar una ofrenda lo que te hace justo ante Dios. Es el aceptar a su Hijo Jesucristo lo que te hace justo. Quiero que noten lo que dijo. Todo es de Dios. Es decir, Dios hizo esto, quien nos reconcilió consigo mismo. Es una relación, no es sobre religión. Dios nos reconcilió consigo mismo. Esa noche, en esa misión en Medford, Oregon, conocí a mi Creador. Llegué a tener una relación, en un caminar, hablar, vivir y respirar con Dios. No es un ritual, no es una ceremonia. Me reconcilió consigo mismo. Y quiere que tú lo conozcas. El resto del verso, vean esto, verso 18. Nos reconcilió consigo a través de Jesucristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Fuiste llevado a Dios y Él te dio algo. Todos piensen, tengo algo. Tienes un ministerio. Dios te ha dado un ministerio. El ministerio de la reconciliación. Y lo que ha pasado es que muchos han alterado el mensaje. Y en lugar de decirles que Dios personalmente se presentó en Cristo sin tomar en cuenta tus pecados, sino cancelándolos, los clavó en la cruz, cambian el mensaje a sucio pecador. Dios tiene que hacerte polvo.
no es el mensaje que hay que predicar. Seguro hay un lado severo de Dios y no querrás jugar con el pecado cuando sabes lo que haces. La verdad es que Dios te ama. Ernest Hemingway, en su libro Capital del Mundo, cuenta la historia de un padre y su hijo que se separaron por la rebeldía del hijo. El padre finalmente se harta y saca al joven de la casa. No hablaron ni tuvieron contacto por un largo periodo de tiempo. Luego el padre lo pensó mejor, lamentó haber echado al hijo de la casa y buscó a su hijo, que se llamaba Paco, y nunca lo encontró. Finalmente fue a un periódico local, era en Madrid, España, y puso un anuncio grande en el periódico y dijo: Paco, nos vemos mañana en la mañana a las 9 a.m. en la oficina del periódico. Te perdono todo. Tu padre. El padre llegó ahí a las 9 a.m. esa mañana. Había 600 Pacos esperando en la sala del periódico. Todos esperaban poder reconciliarse y el perdón de sus padres. Amigo, el mundo espera reconciliación. Las personas necesitan perdón y lo saben. Y es el mensaje que tenemos, es lo que queremos predicar hoy. Dios no está molesto contigo. Jesucristo ya pagó el precio de la redención por tus pecados y por tu estilo de vida de pecado. Y puedes irte de ese lugar con un cambio. 2 versos finales. Así que somos embajadores de Cristo, como si Dios los exhortara por medio de nosotros. En nombre de Cristo les suplicamos que se reconcilien con Dios. Lo trató a Él, a Jesús, quien no conoció pecado, como pecador por nosotros, para que recibiéramos la justicia de Dios en Él. Te dieron un ministerio, eres un embajador. Eres una embajadora con las otras mamás del fútbol, con quienes te ves. Eres un embajador en el trabajo. Eres un embajador con tu vecino. Y noten lo que dijo, como si Dios suplicara a través de nosotros. Díganme, ¿qué juez va a suplicar a un criminal convicto que acepte el perdón? ¿Qué acreedor va a suplicarle a una persona que tiene una vida arruinada por las deudas y le dirá que acepte y que pague por completo sus deudas? Ningún acreedor hace eso, ningún juez hace eso, pero es lo que Dios del universo hizo. Ofendimos su santidad y aún así suplica, acepta el perdón, acepta la reconciliación, acepta la redención. ¿Qué clase de Dios es ese? Y si escuchas tu corazón, sentirás la compasión. La Biblia dice que el amor de Dios nos obliga. Es por la súplica a través de nosotros. Reconcíliate. Por Jesús, que no pecó al colgar en la cruz del Calvario. Se hizo pecado por nosotros, para que fuéramos justos ante Dios. Lo diré de nuevo, no se trata de un ritual religioso. No es una ceremonia vacía. Es una relación. Jesús se volvió sacrificio por nuestros pecados. La profundidad de eso es incomprensible. Pero Jesús murió. Después de 3 días y 3 noches, el clamor por justicia eterna de Dios quedó satisfecho. Por el poder del Espíritu Santo, Jesús fue resucitado de los muertos. Y la Biblia dice que si crees eso, si lo confiesas con tu boca como Señor, Dios te lleva a una relación con Él llamada salvación. Quiero invitarlos a orar conmigo. Si nunca le han abierto el corazón al Salvador, o tal vez tuvieron un encuentro con Jesús en algún punto de su vida, tal vez eres joven, tal vez amabas a Jesús de niño, pero ahora no vives en Él, tu corazón está lejos de Dios. Y sabes que si Jesús volviera esta noche, no estarías listo para Él. La noticia es que Dios no está molesto. Es hora de que vuelvas, hijo pródigo. Es hora de que vuelvas, hija pródiga. Entre más tarde será más difícil, más se endurecerá tu corazón.
Es tu noche. Ponga la mano en el corazón, oremos juntos. Sé sincero, pon el corazón a tus palabras. Oh Dios, con todo mi corazón vengo a ti. Acepto que Jesucristo es tu Hijo. También que murió en la cruz por todos mis pecados. Y que fue resucitado de los muertos. Jesús, gracias por tomar mi lugar. Te pido que seas el Señor en mi vida. Confío solo en ti. A partir de este momento, mi vida ya no es mía. Todo lo que soy y todo lo que tengo, lo pongo en tus manos, Jesús. A donde sea que me lleves, yo iré. Amén. Espero que la transmisión de hoy haya sido una bendición para ti. Espero que hayas repetido la oración. Si nunca le habías abierto tu corazón a Jesús en tu vida, Él nunca te defraudará. Y te pediré un favor hoy. Si nunca has enviado correspondencia, nos encantaría saber de ti y conocer tu historia. Si la transmisión ha tocado tu vida, envíanos un email, escríbeme una carta. Eso animará a mi corazón y el corazón de todo nuestro equipo. Dinos si has estado viéndonos, si la transmisión te ha servido o a un ser querido. Espero saber de ti. Hasta la próxima. Bendiciones.